Hey, ¿cómo fue? ¿Cómo vamos? Andamos por acá con Camilo Botero. Pues tengo unos minutos de hablar con él, lo he leído mucho, hemos coincidido en varios temas que él trata en sus artículos. Camilo es el CEO o el director de una firma que se llama Veronorte. Es una firma que tiene un tema que a veces es muy de moda y cuando los temas, los conceptos se vuelven muy de moda a veces parecen vacíos. Entonces dice que invierte en compañías con propósito. Pero bueno, tengamos aquí una conversación con él como la que siempre tenemos, que le decía a él con ese propósito de inspirar y no descrestar. Entonces, Cami, hermano, bienvenido a este podcast. Por acá han pasado muchos amigos tuyos, mucha gente que te admira y que nota tenerte hoy acá, como te digo, en una conversación informal. En este podcast nos interesa es lo espontáneo, no lo formal. Muy Y bien. aunque tengamos aquí unas cámaras al frente, la idea es que conversemos como si estuviéramos tomando cerveza, hermano, en el social, en una esquina ahí hablando de la vida. Cami, bienvenido, hermano. Gracias por la invitación, Robert. Cami, empecemos por el principio. Vos terminaste tu carrera en una universidad pública, ¿cierto? ¿O dónde No, estudiaste? yo hice mi carrera profesional en la Escuela de Ingeniería de En la Antioquia. Escuela de Ingeniería de Antioquia. ¿Y cómo es ese trayecto tuyo? ¿Cómo terminas metido en eso que llaman las empresas con propósito? Contame un poquitico de tu trayecto, eh, como en esa vida profesional y si te imaginabas haciendo lo que hoy haces, cómo terminas metido en ese cuento de los fondos de inversión y de las empresas con propósito, cómo es ese cuento. Ok. Mira, em, sin planearlo, eh, terminamos involucrados en un proyecto por allá en el 99, alrededor de la incubadora de empresas de base tecnológica. Entiendo que hoy en día eso es Créame. El director en ese momento nos dijo a varios amigos, no todos colegas del colegio, ni nos conocíamos necesariamente, pero junto con un combo a pensar alrededor de profesionalizar el oficio que ellos hacían de apoyar empresas, particularmente el componente de inversión. Y eso de origen a una curiosidad mía. En el 99 estaba lo que hoy en día se llama la burbuja del .com, pues en todo su furor, Sí. que eso estalló en marzo del 2000. Y yo terminé haciendo mi tesis de grado, de pregrado, de ingeniería administrativa, alrededor de una teoría de progreso alrededor de un país acogiendo el venture capital, que es el estilo de inversión en emprendimiento de base tecnológica, de una forma estratégica, contundente a largo plazo. La idea de crear la gestora con la incubadora se murió y a mí me quedó sembrada esa semillita. Yo trabajé en lo que a veces se llama como el grupo empresarial antioqueño durante muchísimos años, en varias de esas compañías, siempre en roles financieros, de inversión, de estrategia, de desarrollo corporativo. Podemos entrar en esos detalles si querés. Pero hice una carrera muy larga ahí para darme cuenta que yo no tenía la genética para el mundo corporativo. ¿Y cómo te diste cuenta de eso? Me daba cuenta de diferentes maneras. ¿Cómo se da uno cuenta de que no? No, tenía, pues, por ejemplo, la irreverencia contra el horario, meterme la camisa por dentro, cosas triviales, pero que van contra la cultura. Claro. Pero más fundamentalmente contra algunas estructuras de negocio con las que yo no convivía y con las que tenía serios choques. Y criticaba y pues no me convenía criticar pues como la mano que te está alimentando. ¿Y cómo toma uno esa decisión bueno, esto no es para mí, me voy? Pues una cosa fortuita pero muy afortunada es que volvió Felipe Valencia, el quien es actualmente mi socio, luego de haber vivido como 11 años por fuera de Colombia. Volvió a Colombia y había acabado de terminar de hacer su maestría. Tuvo unos profesores que habían trabajado en el mundo de emprendimiento y de inversión en emprendimiento con esa curiosidad. Debería existir algo aquí muy profesional, muy bueno al respecto. Y como amigos me pidió ayuda. Hey, ayúdame a rebotar ideas, a darle forma, yo no sé qué hacer. Estamos hablando de finales del 2011, principios del 2012, cuando aparece Impulsa, aparece Ruta N, empieza a ser viable ser emprendedor en Colombia. Antes el riesgo soberano no lo permitía, y ya sí. Entonces parecería haber como un caldo ahí primordial interesante, y la conversación con él, entrelazada con mi incomodidad corporativa, que tiene otros elementos, pues,
seguramente, da origen a que yo un día le digo, Pipe, ¿sabes qué? Yo más bien me paso y somos socios. Y nos asociamos, yo me retiré de Nutresa a los meses, sin saber qué íbamos a hacer. Una idea, creo que fundamentalmente potente, que hoy en día se conserva, que es que el emprendimiento altamente transformacional cambia sociedades, cambia economías, que el emprendimiento hay que impulsarlo como sea posible, pero el cómo, muy complejo. Nos demoramos 4 años. O sea, la historia de Veronorte, que hoy en día es de 12 años, está partida en los primeros 4, en los que no teníamos ni idea de lo que íbamos a hacer, y los siguientes 8. ¿Y de qué viviste esos 4 años? Había hecho un ahorro. Pero 4 años. 4 años. Había hecho un ahorro. Entonces, eso es el primer componente. El segundo componente es el típico, pues uno hace la hoja de Excel, los pros y los contras, sí. Uno le pregunta al papá, a la mamá, Carolina, mi esposa, artífice, o sea, ese es el pilar sobre el cual se tomó la decisión. Pero al final del día, una reflexión muy sencilla. Y es, nos proyectamos a tener 65 años, miro para atrás, ¿de qué me arrepiento por miedo? Dios. ¿De qué me arrepentiría por miedo? Y entonces, esta decisión. La decisión de retirarme de una carrera exitosa, en ese momento estaba yo en Grupo Nutresa, por miedo. Eso me sacudió mucho. Por miedo no, porque es una mala idea de negocios, porque el socio es malo, porque vamos a perder toda la plata, la variable de negocio que vos querás. Pero no porque no tuve la gallardía, pues, la altura para crear una cosa. Y después, si es del caso, reparar mi carrera, pues listo, como contingencia. Claro. Así se toma esa decisión, eso es mi caso. En ese mundo corporativo, yo también que he estado allí, a veces siento que la gente vive con mucho miedo. Yo inclusive a veces, entre comillas, en cargos de liderazgo, le digo a la gente, oiga, no le dé miedo, usted tiene el talento, usted puede, usted es capaz. Y esa es como como una de las preguntas que te quisiera hacer. Uno encuentra en ese mundo corporativo cuando uno le toca coordinar, porque yo digo que uno no es líder, el liderazgo se lo gana uno con el tiempo, el liderazgo es una palabra muy profunda. Uno ve gente muy talentosa que podrían ser unos genios en un emprendimiento o buscando otros futuros, otros mares. ¿Qué le podríamos, una persona como vos, que se pensó a sus 70, 75 años, de qué me podría arrepentir? Y se devolvió y dijo, tomo la decisión. ¿Qué le podría decir a ese montón de colaboradores que nos ven? Se lo he dicho a varias personas, a las que quieren tomar la decisión o a los que desafortunadamente les toman la decisión. Es una cuestión de, al final del día, de autoconfianza, de actitud, de creérnosla un poquito. Nosotros, culturalmente, yo no conozco pues mucho las culturas de los otros países latinoamericanos, pero la cultura colombiana tiene un poquito como nos sentimos poquita cosa, nos sentimos que la violencia está ahí, que la recesión está aún al borde, que la catástrofe política está que nos llega. En los negocios pensamos así, somos cortoplacistas y pensamos que las variables de éxito son principalmente fortuitas, pues como una cuestión como de azar y no del empuje del talento personal. Uno no puede decir nada que pronostique éxito, porque no hay fórmula. Crea en usted mismo, arriésguese. Volver a construir hasta el punto en el que iba es muy factible. Te voy a poner un ejemplo. En esos 4 años del principio de Veronorte, que no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo, estamos tratando de construir, yo tomé la decisión personal de formar mi propio rol. A mí nadie yo no tenía jefe, y pues Felipe y yo dialogamos de cómo hacer las cosas, pues yo le dije, Pipe, yo voy a formar un rol de liderazgo, de director general de esta compañía, creo que tengo las competencias, nunca lo he sido, pero si algún día tengo la posibilidad, es aquí. Y él me lo permitió, él aceptó que yo asumiera un rol de liderazgo más generalizado, porque yo pensaba, pues no, este negocio no pinta ir para ningún lado, pero si tengo que ir a buscar trabajo, tengo que ser un mejor profesional. Y aquí tengo toda la oportunidad para desarrollar lo que yo quiera. Entonces, mis lecturas, mis conversaciones, mis debates, mis estructuraciones, creo que me llevaron a ser un mejor profesional. Afortunadamente, funcionó, o está funcionando. Claro.
pero esa actitud de mejoramiento de todos los días, de uno salirse de la zona de confort, pues de encontrar como el espacio de crecimiento en lo que nunca habías hecho, creo yo que es poco probable que si uno tiene que volver a entregar una hoja de vida, sea en un reversazo. Claro. Debería ser en un avance. Además que los atributos, lo que uno gana personalmente al exponerse a la máxima incertidumbre, primer día de trabajo y no hay nada para hacer salvo lo que uno tiene que hacer y lo que uno mismo crea, forma un perfil muy atractivo profesional. Yo no sé si a usted pasa, pero a mí me pasa mucho en estos cargos de dirección que uno ve la grandeza en muchos colaboradores y siente que ellos mismos no la ven en ellos mismos. Autoconfianza. Que uno dice, pues yo estos días que hay unos días que uno tiene unas conversaciones más existenciales, he conversado con algunos colaboradores sobre una palabra que uno a veces como joven o como aventurero de esta vida la ve como muy bobita, ¿cierto? Pero ahora que uno está teniendo hijos también la va viendo muy, muy, muy grande y es la palabra autoestima. Autoestima. ¿Cómo crees vos que debe ser la autoestima de un emprendedor o de un soñador? O sea, ¿cómo debería formar esa autoestima? ¿Cómo debería ser? Vuelvo y te digo, a mí me da mucha frustración. Yo veo unos perfiles que digo, no, Dios mío, este man, como decimos los pelados, este pelado es un crack, es un monstruo, pero él no lo ve en sí mismo. ¿Cómo construimos eso? Ve, hay un librito por ahí que me leí al inicio de mi vida en Vero Norte que se llama Pequeñas Apuestas, Little Bets. Y al final del día la filosofía del librito, que tiene algo que ver con negocios, es la gran virtud de las victorias tempranas. Lo que eso genera en tu autoconfianza. Entonces, pues, ir detrás de la cura para el cáncer empieza con la primera persona que contrato o el primer experimento que formulo, ¿cierto? Empieza con cosas chiquitas que se hacen todos los días. No tanto de pronosticar el gran logro, el gran outcome, sino de una decisión deliberada todos los días de expandir mi propia frontera de lo posible. De pronto no saltando en paracaídas el día número 1 o sin el paracaídas el día número 1, sino haciendo una pequeña apuesta y comprobando qué tanto uno es el artífice del resultado de esa pequeña apuesta. ¿Cuál es volviendo al tema de la empresa, de ese hijo tuyo, Vero Norte, por qué llama así? ¿Y cómo van ustedes avanzando después de esos 4 años, hermano, usted sin salario a punta de ahorros ahí metiéndole a eso? Mira, el nombre es el segundo nombre de la firma, de hecho. La firma se empezó llamando InVenture, que salió de las reuniones de trabajo de Felipe y mía en mi casa, en un tablerito. Luego de varios años de trabajar, descubrimos alrededor del concepto de la sostenibilidad, llamémoslo de una forma pues común, una estrategia de negocio que llevó a rebrandear, a cambiar, porque ya veníamos hablando, además de una forma supremamente errática, de un montón de cosas porque no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo. Y ya teníamos claridad. El cómo no tanto, pero la misión sí. ¿Qué queríamos lograr? Se volvió muy claro, muy nítido. Entonces, Vero Norte, lo puedes entender de varias maneras, pero es mirar al norte. Ver o norte en portugués o vero, verdadero norte en español o en latín. Eso significa como que encontramos, de hecho era True North al principio. Eso ya estaba tomado, había otra firma que se llamaba así, eso no funcionaba muy bien. Luego intentamos con Meraki, y mentiras que Meraki lo había cogido Cisco, era una marca de routers y de cosas. Entonces eso fue iterando y encontramos esta. Luego de eso, las cosas se enrutaron supremamente bien, no sin altibajos. Pero la verdad, encontramos en entender, y ya no hablemos de sostenibilidad, hablemos de futuro compartido, que es nuestra tesis. Futuro compartido, que como te decía ahora, esto es un solo planeta, nosotros los humanos somos una sola especie. Él puede tirar las rayas por donde usted quiera, pero somos los mismos, compartiendo el planeta, lo bueno y lo malo que hagamos con él. De esa claridad nos generó un vínculo muy estrecho con varias organizaciones muy grandes, con base aquí en Medellín, Grupo Sura, Grupo Argos y Grupo Nutresa, en ese orden, como 1 año y medio de espacio entre cada una, de un entendimiento filosófico profundo entre la búsqueda de la sostenibilidad y la necesidad
que cualquier empresa grande y líder necesita de continuamente expandir sus fronteras de capacidad. Y con ellos creamos unos programas de inversión que fueron sus venture corporativos, administrados por nosotros. Eso nos dio mucha visibilidad, nos dio credibilidad, son grandes empresas con muy buena reputación. Nos dio la posibilidad de expandir nuestra capacidad de inversión seriamente lejos de América Latina, con una propuesta de valor muy única. Te diría, a nivel global, no conozco una firma inversionista que piense como pensamos nosotros, en el que no solamente es importante invertir, sino ayudarle a esas tecnologías transformacionales a que entiendan América Latina, que es un mercado grande, fragmentado, retador, poco profundo en algunos casos, pero es tan grande como el mercado americano de manera agregada. Y en eso encontramos gran ventaja competitiva. Eso nos hizo relativamente grandes, tener buenos negocios, ahora sí flujo de caja, progresivamente un salario más decente, y recientemente una estrategia nueva de un fondo ya propio nuestro, que nos da mucha autonomía, capitalizado sobre lo creado con los aliados corporativos. Ahorita me hablabas de que invertían en empresas con propósito. Hay como unos, sobre todo en nuestra sociedad, como unos términos que se van volviendo como de moda. Entonces cuando algo se vuelve tan de moda, termina con muchas definiciones, con mucha cosa, y uno termina perdiendo el propósito de la palabra propósito. ¿Qué es para vos el propósito? ¿Y cómo se conjuga eso con Veronorte? ¿Cómo invierten ustedes en eso? ¿Qué es una empresa con propósito? Porque pues mira, lo primero es que yo no uso ese término. Pues en la oficina no usamos ese término. Porque distrae un poquito, como que el propósito es otra cosa que sea un buen negocio. Y entonces eso suena frío y horrible, porque acabo de decir dos cosas que para muchos son como opuestos. Pero la realidad es que nosotros creemos, vamos a volver un pasito. sí. Yo pongo mucho este ejemplo cuando hago un pitch del fondo. El 100% de la sociedad demanda salud. El 100% de la sociedad. El 100% de la sociedad demanda educación. El 100% de la sociedad demanda energía sostenible de largo plazo. Y entre más, mejor. Hay industrias que son, por su naturaleza, monstruosamente grandes. Y te encontrás que, si lo miras desde el punto de vista económico, la brecha demanda-oferta es grandísima. Todo el mundo demanda salud, no todo el mundo tiene la salud que necesita, o porque está muy enfermo, o porque el hospital más cercano está a 300 kilómetros, o por la deficiencia de la calidad, o por la ausencia de medicamentos. O sea, hay una oportunidad de negocio en cerrar esa brecha. Pero esa brecha muchas veces es difícil de cerrar con la lógica de los oferentes tradicionales, del asegurador tradicional o del prestador de un servicio tradicional. Vamos a poner un hospital en una zona aislada, eso vale un montón de plata, claro, en ladrillos sin gente. No tiene payback, pues, entre comillas. No tiene retorno sobre capital invertido. Hay que hacerlo. O no rápidamente. Sí, pero hay que buscar la financiación. Entonces la financiación se convierte en un reto. Entonces claro, desaparece. La posibilidad de ese proyecto desaparece. La forma como nosotros vemos el cierre de esa brecha, que es de la oferta, no es de la demanda. No hay que cambiar al demandante, no hay que hacer que la gente sea vegetariana. El mismo demandante, pero subir la calidad de la oferta o la disposición de la oferta es con tecnología. Porque la tecnología que conocemos hoy en día es mucho más eficiente, escala más rápido, requiere menos inversión, la marginalidad es casi cero, entonces penetra mercados mucho más rápido. Entonces, creemos que la visión de la tecnología aplicada a los grandes problemas, las brechas de la sociedad entendidas como la brecha demanda-oferta, es transformacional. Entonces es grandísimos negocios que potencialmente son espectaculares en algo que tiene un resultado que es positivo para todo el mundo. En el ejemplo que estaba dando, pues la gente es más saludable, el proveedor de servicios de salud tiene un buen negocio porque hay demanda y el sistema de la salud es más sostenible. Inclusive podríamos meter el asegurador en salud ahí, que posiblemente tiene un ingreso menor, pero tiene una siniestralidad muchísimo menor aún. Es más rentable. Entonces generar abundancia económica y abundancia de salud simultáneamente. A eso nos referimos por... nosotros no decimos propósito, pero nuevamente es la tesis nuestra es negocios que hagan lo que te acabo de decir. Nos decías ahorita que habían cruzado muchas fronteras. ¿A dónde ha llegado Veronorte? ¿Cuál es el lugar así más lejano, más recóndito a donde estén ustedes? Contarnos una experiencia de cómo
un par de colombianos llegan por allá tan lejos. Mira, te voy a contar una que puede ser lejos geográficamente, pero hay unos que son lejos simplemente porque es difícil llegar. Sí, Geográficamente, India. Nosotros tenemos una inversión en India. A criterio nuestro es la compañía más exitosa del portafolio que tenemos con Grupo Nutresa. Y es una compañía que resolvió una cosa muy difícil de hacer, que es abastecer a tiendas de barrio con cero costo de ventas, utilizando tecnología. No hay un vendedor, no hay alguien empujando productos, es 100% digital y una logística atrás eficiente. Nos inspiró mucho porque la Kirana, que es la tienda de barrio india, es el sitio donde más consumen los indios, además granos, no pues paqueticos de papitas, es cosas muy muy baratas a granel y esta gente lo hace de una forma extraordinariamente eficiente, en un volumen que aquí ni nos imaginamos. Aquí puede haber, no sé, 700.000, 800.000 tiendas de barrio, si mi memoria me ayuda pues de mi época en Nutresa. Creo que hay el triple de eso solamente en Bangalore, que es la ciudad de origen de esta compañía. Entender ese contexto, ser capaces de hacer una ejecución de capital en un país como ese, entender la cultura de negocios, ganar confianza sobre los emprendedores, temas regulatorios, temas de impuestos, toda una aventura. Nosotros dijimos siempre que íbamos a ser agnósticos a la geografía, que íbamos a ir donde la innovación esté, donde la solución al problema nos lleve. Porque la solución al problema, en este caso, es la sostenibilidad de largo plazo de la tienda de barrio, que es un empleador importantísimo en nuestro país. así Y es un es. cliente grandísimo, en nuestro caso, pues, de Nutresa, pero de muchos otros fabricantes y proveedores de alimentos y de cosas de aseo. Buscar que ese canal, que es de empresarios, emprendedores y también donde el colombiano promedio va y consume y en quien confía, nos parecía importantísimo que eso tuviera sostenibilidad de largo plazo. Entonces, esa es una historia geográficamente distante. En distancia, en otro sentido, es en el venture capital global, competir es muy complejo, porque somos inversionistas chiquitos. No somos expertos en todos los temas, todo hay que decirlo, somos muy estudiosos, pero hay gente que sabe más de nosotros, más que nosotros en inteligencia artificial, en biotecnología, en nube, hay un montón de tecnologías que pues, nosotros conocemos pero no dominamos. Hay gente más competitiva. Entonces, penetrar el mercado americano como un jugador que se relaciona con los principales fondos de venture capital de ese país, para mí es como la mayor distancia que hemos recorrido. Y lo seguimos descubriendo todos los días porque es un universo grande, muy complejo, muy opaco, son personas y vos como sabes que una persona es una buena persona y que te va a defender tus intereses y que ¿cierto? Claro. Vale la pena que le entregues tu capital. Eso te iba a preguntar, sin dejar de lado esa palabra que de verdad es profunda, pero a veces es tan repetida que, que se puede volver vacía, pero Cami, ¿vos crees que pueden existir empresas con propósito o empresas conscientes ahora con el tema del capitalismo consciente, lideradas por alguien que no tenga propósito ni que tenga conciencia? Ah, creo que no, pues es que vos todos los días llegas a tu oficina y tienes que tomar decisiones y estableces un nivel de prioridad. Pues la función básica de cualquier administrador que es asignar recursos, los vas a asignar de una forma que no es. Ahorita te debe haber complementado con lo siguiente. El buen negocio es un resultado de las decisiones. O sea, nosotros buscamos, si la tecnología si la tecnología cura el cáncer, el resultado es un gran negocio, no al revés. ¿Cierto? No, vamos a vender un software barato y se lo vamos a regalar a todo el mundo, vamos a cobrar muy poquito para que nos lo compren muchos, a ver si de pronto luego somos capaces de descubrir la cura para el cáncer o cualquier ejemplo de ese estilo. Eso no funciona. La Claro, obsesión del emprendedor en resolver problemas verdaderamente difíciles va primero que cualquier otra cosa. claro, Nosotros decimos mucho que la conversión con Veronorte es valiosa para muchos en nuestro contexto de inversión porque el emprendedor que quiere curar el cáncer no quiere curar el cáncer en Idaho pues, o en Tel Aviv, lo quiere curar en el mundo entero. Y cuando se va a enfrentar a la comercialización de un tratamiento o
de una tecnología de diagnóstico en Bogotá, se va a encontrar con un universo de negocios que no conoce y nosotros le podemos ayudar a que lo conozca y se inserte bien con las personas correctas, además alineados en sus intereses con nuestro capital. Claro. Entonces, no, la respuesta creo yo que... Es que hago esa pregunta porque en nuestro contexto, sobre todo latinoamericano, ahora con todo el tema del capitalismo consciente, eso como que ya la empresa se pone como ese apellido, ¿cierto? Como ese adjetivo, como consciente, tal empresa consciente, pero no asume que si no hay una transformación al interior de cada líder, asumiendo esa conciencia de ese propósito, pues la empresa nunca, pues por más título, por más apellido que tenga, no va a ser consciente. Y en ese camino la siguiente pregunta, ¿uno invierte en empresas o invierte en líderes o personas? Porque también, pues en mi caso particular, en algunos de los temas uno ve proyectos muy grandes, pero o sea, personas que no son, o con esta persona no me va a entender, no, qué vaina, esto como, cierto, inclusive con viajes al extranjero, con temas que uno mira en el extranjero, vos que sos un inversionista, pues que ya tiene un tiempo para contarnos historias, uno se fija más, o está bien, la idea es muy buena, pero ¿cuál es el componente de empresa líder? ¿Cierto? Uno diría, no, me fío el 60% de la empresa, la idea, la proyección hacia dónde va, si está internacionalizada, si tal cosa, y el 40% el que lidera el barco, el que coge el timón, o cómo es esa perspectiva, cómo es esa mirada. Mira, si uno, o sea, abstrayéndonos un poquito, el peso relativo de cada factor generador de valor es diferente. Si somos vos y yo emprendiendo el día número 1 y tenemos una presentación de PowerPoint o menos, o si estamos hablando de una compañía como SpaceX, que aún es un emprendimiento, lo que pasa es que es grandote. Nosotros estamos mucho más en el mundo de las compañías en etapas muy tempranas. El fondo actual tiene exposición a través de otros fondos, compañías antes de producto. Un par de manes que están discutiendo algo donde ahí la evaluación de riesgo y de potencial es las personas, estrictamente. Y eso se va hasta relativamente, nosotros en el Venture Capital hay como una nomenclatura acordada como de las etapas de las compañías en función de las rondas de levantamiento de capital, sí. A, B, C, D. Una compañía en B o en C que tiene 300, 400 empleados, pues de pronto ya puede tener se puede reemplazar al CEO, al director general, por un profesional, si resulta ser un bandido. Pues que llevarlo hasta allá requirió una capacidad de atraer talento muy importante. Entonces, lo que yo le digo a Felipe, y lo digo mucho por mi personalidad, es que yo no soy capaz de relacionarme con alguien que no sea querido. Yo tengo que sentir empatía personal con el personaje. Hoy en día que invertimos a través de otros fondos, entonces entrevistamos a los administradores de esos fondos, para mí la química personal es fundamental. Y hay gente que es más empática, hay gente que es más carismática, otros que son más serios, ¿cierto? Hay de todito. La gente no tiene que ser, pues, todo sonrisas. Sí, claro. Pero tiene que haber química conmigo. Yo no sería capaz, porque son relaciones a 10, 12 o 15 años. Con alguien con el que yo voy a hacer fuerza o que voy a desconfiar si me está contando la historia como es, que me está endulzando, pues, las cosas malucas que pasan, pues, inevitablemente en el tiempo. Si nos vamos mucho más ahora centrados en ese momento de la etapa temprana, como un análisis típico que uno encuentra a los inversionistas a hacer es una persona A o un equipo A con una idea B o una idea A+ con un equipo B. Es más fácil financiar la primera. Un equipo extraordinario, o sea, efectivamente talentoso, experimentado, esto lo han hecho 1 o 2 veces, son capaces de sacar adelante una idea B, llevarla a ser B+ o A- o extraordinaria, con ejecución, con inteligencia. Sacar adelante un equipo flojo se empieza a desmoronar, y lo vemos inclusive en algunas compañías del portafolio, que no son capaces de retener el talento. O sea, el fundador, los dos fundadores pueden ser geniales, pero sus personalidades no les permiten atraer o retener, que a veces es peor, el talento, y pues con sus 4 manitos no son capaces de sacar adelante la compañía.
Entonces me inclino más por gente chévere, aguerrida, inteligente, abierta, transparente. Y las ideas buenas o extraordinarias es una construcción. ¿Cuál es esa inversión que de pronto te ha tocado el corazón y te ha dejado como algo ahí incrustado? ¿Qué inversión? Porque de todas maneras, vos tenés como una visión muy humanista también. Mira que decís que no, pues que te cuesta, que preferís no invertir en personas con las que no tengas esa química. No tiene que ser pues el que saluda, pues el cierto, pero que tengas cierta química, y en medio de eso pues uno tampoco se desprende de los sentimientos propios de, pues, de un inversionista. ¿Qué inversión que vos digas, pucha, Robert, imagínate que no pensaba, hicimos esta inversión y esto cambió tanto, o me tocó el alma esto? ¿Qué inversión en Eh, estos tantos años? te voy a contar brevemente dos historias. Ambas terminaron mal, pero una fue muy dolorosa simplemente porque nos llamaron a decir, anoche despedimos a todo el mundo y no la veíamos venir. Pues un punto ciego grandísimo que tuvimos, muchos aprendizajes de ahí, pero el punto doloroso es, estos manes tenían una forma de masificar lo que se llama el standard of care para cáncer a nivel global, ayudando a incorporar al standard of care los tratamientos más avanzados para el cáncer. De una tecnología verdaderamente sofisticada. Y problemas de fondeo, de estructuración de fondeo y de ejecución comercial mató a la compañía. Los fundadores son un par de oncólogos. Entonces duele porque es una oportunidad que la humanidad se pierde. La otra historia es ya más personal. Una empresa hicimos una inversión muy prometedora. La compañía finalmente fracasó, pero no fracasó por nada distinto a que los emprendimientos a veces fracasan y hay confluencia de factores y vainas. Pero terminé peleado con el CEO. Y una empresa en la que yo fui parte de la junta directiva, los 8 o 9 meses de agonía y muerte, hablando mucho con él. Da guayao, pues porque había una cosa, había dormido yo en su casa, era amigo de su esposa, tenemos una relación bacana. Y circunstancias del fracaso de los negocios que a veces llevan que las personas se vuelvan irascibles y tomen decisiones pues con miedo. Y terminó muy mal. Entonces me da guayabito. Sí, claro. Por otro lado, también tenés familia. Aquí decimos mucho que el emprendimiento más potente que uno tiene que sacar adelante es la familia. Vos invertís en muchas empresas muy relevantes en todo el mundo, y me imagino no, pues leyendo sobre vos y estudiando cosas tuyas, estás en un montón de juntas muy importantes acá en Colombia y en otros fondos, que muchas personas esperarán tu llegada pues como para sacar adelante ese sueño. Pero como un inversionista invierte no solamente económicamente, sino en todo sentido, en su familia. Es un emprendimiento muy importante en los hijos. O sea, como una persona que vive la vida de modo inversionista, ¿cierto? Se quita de pronto como ese traje de todo el mundo llegó Cami, pues tengo esta idea, Camilo va a invertir, si Camilo invierte en esto puede que mi sueño se haga realidad. En todo el mundo mucha gente te espera. ¿Y cómo invertís vos en tu familia? Pues nunca me había hecho la pregunta utilizando la palabra inversión. Pero ahora que lo decís vos, yo visualizo las inversiones que Veronorte hace no como transacciones, sino como matrimonios. Nosotros hacemos inversiones, como te acabo de decir, a 10 años. Hay veces unas se van a 15, porque son apuestas verdaderamente complejas de sacar adelante. Nuevamente, indirectamente a través de otros fondos. Para mí la familia no es una suma de transacciones. Y esto lo he hablado yo con Felipe abiertamente, yo hago muchas cosas deliberadamente para liberar mi tiempo. Al final del día el trabajo que nosotros hacemos es casi que estrictamente intelectual. Sí hay que hacer algunas cosas, pues, pero la cura para el cáncer no está en Excel.
El modelo de este negocio es diferente, no es así. Y si es intelectual, yo lo puedo hacer en cualquier momento, en cualquier lugar. Entonces hago un esfuerzo muy deliberado por estar en mi casa, estar con mis hijos, hablarles como te hablo yo aquí en este momento, de frente, con apertura, pasar tiempo con mi esposa, de tratar de que tengan una vida entretenida, interesante, hablarles de temas que, papi, ¿qué es la muerte? Y no quedarme en dos goteritas, sin tampoco decirles demasiado, pero verdaderamente inspirarlos a que piensen un poquito más allá. A que aprendan a fracasar y vivan tranquilos con eso. Que sean resilientes, que sean buenas personas. Esos son como mis mensajes principales en la casa. Y para eso trato de estar ahí, no perderme. Ahora pues en retrospectiva, afortunadamente no vivo en el mundo corporativo, montado en un avión, visitando las filiales pues en quién sabe cuántos países. Viajo, pero yo decido para dónde, cuánto me demoro, cuándo regreso. Entonces es una cuestión de una disposición permanente a estar ahí, no hacer transacciones. Yo tengo una bebé de 1 año y 2 meses y quisiera tener muchos hijos. Estoy en ese recorrido de la familia y muchas veces pienso que de alguna manera pues tenemos que hacer cosas que transformen el mundo de tal manera que a nuestros hijos no les toque vivir los mismos problemas que nosotros Totalmente de acuerdo. estamos viviendo hoy acá, pues de salud mental, pero también de etcétera, etcétera, etcétera. Alguna inversión puntual que hayas hecho en una empresa, pues en medio de eso, que te haya inspirado tu familia, pues como... No, a ver, todas. Vos ahorita decías que como la inversión, la construcción, el emprendimiento que es la familia. Vero Norte no existiría si Carolina no me hubiera apoyado. En esa época no teníamos a Rosario y posteriormente llegó Agustín. Empezó en el partnership que Carolina y yo tenemos. Y cuando mucha parte de la estrategia de sostenibilidad, pues que ahorita ya, como te dije, la llamamos distinto, tiene que ver con que mis hijos encuentren un mundo mejor, que su papá está trabajando para un mundo mejor, con mi talento y mis capacidades. Yo no soy médico, yo no puedo ir a salvar vidas directamente. ¿Cierto? Mi talento es este. Mi talento es una mente cuantitativa, analítica, crítica. Creo que aprendo relativamente rápido de múltiples temas y aplico eso a que el mundo que les toque a ellos sea mejor. No, creo que no nos hemos salido del guión en ninguna de las inversiones. De hecho, lo tenemos formulado hasta en los acuerdos que tenemos con nuestros inversionistas, que nos vamos a quedar dentro de este marco de referencia, una tesis de inversión, que lo que propende es que el mundo sea mejor con abundancia económica y lo que viene como consecuencia, abundancia de salud, abundancia de educación, libertad de pensamiento espiritual. Entonces, no es algo directo. De pronto, inclusive, podría caer yo en el riesgo de tener un conflicto en una inversión. Entonces, más una visión más holística, más estratégica. Tu visión de largo plazo, hoy, sobre todo en los temas de Venture Capital, como que en algún momento existió esa visión de hay que crecer rápido, o bueno, o en otro tipo de inversiones de startups, pues esa terminología que suena extraña, pero que usan mucho, hay que quemar plata. Creo que también generan los emprendedores una visión distorsionada de largo plazo. Así es. Pues siento yo, y yo creo que todo lo bueno pasa en el largo plazo. Los matrimonios, la amistad, los negocios, o sea, en el largo plazo es amigo de lo bueno, diría yo, es como un sinónimo. ¿Cómo es esa visión tuya en ese mundo de tecnología, de temas, cómo es esa visión tuya, pues cuando estamos pues ya menos, pero estamos todos los de mi generación inspirados en los unicornios y, hey, ¿en qué ronda vas? Y en ese visaje, en estos días estaba en la celebración de Juan Manuel Barrientos de su estrella Michelin, de la renovación de la tercera estrella Michelin, y me encontré un amigo al que le invirtieron unos españoles en una ronda muy potente, al inicio pues saliendo de AFID en una de sus empresas. Bueno, eso creció muy rápido y ese afán que tenemos los emprendedores por figurar, y usted salió en Forbes, y usted dónde va, y usted dónde está, y ya creció y crezca rápido y figure más. ¿Cuál es tu visión de largo plazo acompañada de ese afán también tan instantáneo de ser el figurín?
Mira, a mí me queda mal criticar a los emprendedores, porque puede que hasta el que quiere figurar hace un acto de valentía monstruosamente Claro. grande, y yo tengo un respeto muy grande por los emprendedores, entonces no me voy a meter ahí. En la época de la Candela Grande, nosotros estábamos invirtiendo el fondo de Grupo Argos y luego el fondo de Grupo Nutresa. Y por fortuna, porque algo de cordura traíamos de haber sido inversionistas en otras cosas en nuestras vidas pasadas, habíamos creado un marco conceptual para quitarle la ambigüedad a eso, de quemar plata para ver si de pronto construyo el futuro. Un marco cuantitativo. A eso le metimos matemáticas. Entonces, la lógica, para que me la entendas, es: esto es pertinente, grande, esto vale la pena. Si esto resulta, va a ser grande. Te voy a poner un ejemplo. ¿Ir a Marte es una industria grande? No, no es una industria grande. Si lo logran, es una industria grande, es monstruosamente grande, ¿cierto? Es la abundancia de materiales de construcción y de crear cualquier objeto físico más grande que o agua o hidrógeno, una cantidad de cosas. Maravilloso. Entonces, eso es pertinente, vale la pena perseguirlo. Ahora la pregunta es, con lo que conocemos hoy, hay unas probabilidades más o menos a favor de que eso se pueda hacer. Es decir, esos emprendedores tienen conocimiento, pues, de mandar cohetes al espacio. Sí, trabajan en la NASA. Muy bien. Y cada vez que lanzan un cohete, el lanzamiento del cohete les deja un margen positivo o un margen negativo. Negativo, entonces no importa. Ese negocio no se puede hacer. Ese es el quemar como a toda costa, porque ahí nunca construyes futuro. Algún día alguien te cierra la llave y hay que cerrar la compañía, porque necesitas la financiación. Nuestro marco conceptual era muy sencillo. Cada vez que usted manda un cohete al espacio, si deja un margen positivo, miremos qué tan bueno es y financiemos ese margen. ¿Cuántos clientes hay ahí? ¿Cuál es su protección contra la competencia? ¿Qué ventajas competitivas tenés? Una evaluación de negocios más normal. ¿Es garantía? No, porque en Venture Capital estamos ante unas probabilidades muy adversas, que llegar a Marte es muy difícil, nadie nunca lo ha hecho. Pero si usted lo quiere, la pregunta se vuelve, yo digo esto de vez en cuando para que me entiendan, Venture Capital no se trata de cuánta rentabilidad vamos a tener, es si logramos curar el cáncer, qué rentabilidad podríamos tener. Si colonizamos la luna, ¿cuánta rentabilidad podemos tener? Si hacemos minería en asteroides, ¿cuál es la rentabilidad que podemos tener? Es qué pasa si. De ahí se desprende que es un estilo de inversión que primero no es para todo el mundo y segundo no es para todo tu patrimonio. Claro. Es para un pedacito chiquito. Me gusta, le dedico mucho tiempo a tratar de romper esas ambigüedades, porque si no se queda uno atrapado en que tenemos que levantar plata sí o sí. Y hoy en día esa cordura volvió al mercado. Claro. Claramente no todo va a sobrevivir, pero creo que mucho de lo que se fondea sí tiene unas probabilidades reales. Pero en medio de lo que uno te escucha hablar y de la cordura y de los modelos, pues, matemáticos y demás, uno ve sobre todo una persona soñadora. Yo que, pues, últimamente trato tanto con jóvenes, como que veo una distancia muy grande entre el joven que sueña y el joven que no tiene posibilidad de soñar o capacidad de soñar, ¿cierto? Porque no importa uno dónde nació, en un barrio con adversidades, con pocas oportunidades, pero en uno de esos barrios se encuentra soñadores, ¿cierto? Inclusive en estos días por ahí filosofando, contaba una historia porque le vi un amigo en Instagram. Yo viví en una residencia de estudiantes en Bogotá y tenía un amigo, Cami, que era qué personaje, estudiaba medicina. Pero yo decía, este man no le entra a la medicina por ningún lado. Pero es que no le entra. Y además me decía, Robert, hoy había clase, hermano, y me quedé dormido, no llegué. Y tenía examen, no, bueno. Y lo dejé de ver mucho tiempo. Y en estos días lo vi que estaba haciendo su especialización en radiología en Cornell. Hablando inglés perfecto y mejor dicho con los últimos papers sobre radiología. Y dije, Dios mío, o sea, este pelado, o sea, es que vivimos 2 años y entonces como que en algún momento me acordé que era un pelado que soñaba muy alto y como que los sueños desarrollan el potencial humano que uno tiene, como que los sueños los llevan a ser su mejor versión. Y yo veo que vos hablas de un montón de cosas de Marte, de la Luna, seguro tendrás algunos números,
pero hay un libro también que se llama El derecho a soñar, cómo hacemos para inculcar como más sueños hoy en los emprendedores, en los jóvenes, en general en toda la población de Latinoamérica o en Hispanoamérica que nos ve, como, o sea, uno como para meterle un sueño a alguien o decirle, vos podés soñar, vos lo podés lograr, porque creo que eso, hay una brecha muy grande ahí y no hay una posibilidad más grande y más hermosa en la vida de desarrollar todo el potencial humano que uno tiene que soñando. Una cosa es el creer en sí mismo, que ya lo hablamos. Sí, Ese es un componente. Ve, yo veo otro, y yo no sé si esto va a sonar redundante o no, pero desafortunadamente muchos de los emprendedores, no todos, y nuevamente con mucho respeto hacia la valentía que tienen, hay veces se quedan enganchados en resolver temas muy chiquitos, muy locales. El mundo hoy en día es muy global. La economía corre por cables y por ondas electromagnéticas. La posibilidad de generar efectos reales en múltiples mercados que no están físicamente conectados al nuestro es muy grande. Y entiendo la perspectiva desde alguien que está en un barrio, que de pronto no tiene la educación correcta. Ahorita me hablabas de las limitaciones que tienen muchos para tener acceso a Internet. Claro, no ven el mundo. Yo no tengo la fórmula, pero si yo pudiera mostrarles lo que yo veo todos los días, la lejanía de la transformación que se imaginan estas personas. Es una cosa, no, mi trabajo es un privilegio, de poder ver el futuro y de olvidarme del dólar y de la política local o nacional, las coyunturas y cosas pues que son muy agobiantes y generan mucho estrés. El mundo está ahí para conquistarlo. Y nuevamente, pensar en los grandes problemas, en educar, en salvar el planeta, la biodiversidad, los gases de efecto invernadero, todo lo que tiene que ver con que el planeta sea saludable. Repensar nuestras ciudades, la salud. Temas impresionantemente grandes. Y esto pues va a sonar disonante, o parece disonante, pero hay una cantidad de oportunidades económicas reales disponibles para gente simplemente con disposición. Simplemente con disposición. Hay que hacer un esfuercito, hay que aprender. Te voy a poner un ejemplo muy tonto. Compañías que contratan gente para probar sus productos y servicios digitales. Una aplicación, un blockchain, un juego. Pagan por eso, y pagan bien. Y te ponen retos todos los días. Ayúdeme a ser mejor. ¿Y usted quién tiene que ser? Nadie. Un usuario en cualquier parte del mundo. Hombre o mujer entre 18 y 25, que tenga 2 horas al día. No bobada. Pero las oportunidades están ahí para buscarlas. Cami, para ir terminando, ¿qué le diría al Camilo de hoy, con 2 hijos, casado, con una empresa pues que ya tiene un norte y que traza el norte de muchas otras? ¿Qué le diría al Camilo de hoy al Camilo que estaba en el corporativo, trabajando, preocupado, si no me siento cómodo acá, angustiado a veces? ¿Qué le diría a ese Camilo? Yo te voy a contar una anécdota. Algún día un amigo, uno de los que hizo parte del equipo de la gestora por allá en el 99, que es muy amigo mío hoy en día, presidente de un banco en Colombia, me dijo, ¿vos por qué no venís al banco y contás la historia de ustedes? Y yo, ¿qué? El banco, usted es un banco inmenso, yo no tengo nada interesante que ir a contarles, eso, pues todo lo que yo he vivido lo han vivido ustedes también. Me dijo, no, pensale bien que vos tenés algo bacano para contar. Y conté la historia de todos los modelos de negocio que intentamos desde que yo me senté por primera vez en la oficina de InVenture hasta el día que firmamos el contrato con Grupo Sura. 33 modelos de negocios distintos. En algunos perdimos un infierno de plata de nosotros porque nos equivocamos. Entonces, lo que yo diría es, la oportunidad está disponible si usted tiene la disposición correcta. Es la intersección entre la oportunidad y tu capacidad de estar ahí.
de tener la perseverancia para el momento en que la oportunidad te llega. A nosotros nos la dio Grupo Sura, con criterios que no hubiéramos tenido si no hubiéramos iterado 33 veces. Había que iterar 33 veces para un voto de confianza inmenso que nos dio una gran compañía. Y nos cambió la vida. Yo tengo el recuerdo perfecto de decirle a mi equipo, hoy es el primer día del futuro de Veronorte. ¿Y cómo fue ese momento? Pues no nos puedes dejar terminar el podcast sin contar ese momento. ¿Cómo fue ese momento donde vos dijiste, bueno, por fin, o sea, dimos el paso hacia adelante? ¿Cómo fue ese momento en tu corazón y en la historia de tu vida? Honestamente, ya no fue una descarga, pues es una construcción. Es una construcción. Además, es un encargo. Señores Veronorte, ayúdenos con este programa de inversión. Asuma la responsabilidad. Honestamente, en ese momento, parecía la iteración número 34. Era otra escala, en la ejecución de otra estrategia. Pero, muchachos, a seguir remando, como remamos de la 31 a la 32 y la 32 a la 33. Vamos a remar hacia la 34. Excelente. Eso fue así. Cami, hermano, un gusto tenerte acá en este podcast. Robert, gracias por la invitación. Qué nota, hermano, y bueno, síganos en todas las redes de Cómo Fue y los invito a ver este podcast tan potente. Pocas veces tenemos como la posibilidad de hablar con un inversionista acá tan desprendidos de protocolos como la tenemos en este podcast, entonces no nos dejen de ver. Hasta luego a todos.